queridos podescuchas, a los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Estamos en esta segunda parte de la entrevista con Albertani, en el cual versará principalmente en la obra del Príncipe desde desde el pensamiento libertario. En este sentido, ¿nos puede platicar cómo surgió el proyecto de traer esta traducción, de coordinar esta edición del Príncipe? Sí, fue en gran parte por casualidad. Yo soy amigo de Andrés Barreda y de los compañeros que viven en esta comuna, en Cuautla, y los visitaba a menudo, y ahí encontré y conocí a Stella Mastrangelo, que es la traductora de esta edición, que podemos mostrar a los televidentes, que es la autora de esta nueva traducción, y que está coordinada esta edición por un personaje extremadamente interesante, una mujer verdaderamente fuera de serie, que fue Luce Fabbri. Luce Fabbri es la hija de Luigi Fabbri, gran teórico del anarquismo, colaborador de Malatesta, que hacia finales de los años 20 a raíz de la cuestión del fascismo, se exiliaron padre e hija en Uruguay, y Luce Fabbri desarrolló luego ahí Luigi Fabbri murió en 1935 y su hija Luce siguió por un lado la beta anarquista del padre, y por el otro se hizo como especialista de literatura italiana, y fue una gran profesora, ¿no?, en Montevideo. Entonces, a principios de los 90, decidió, junto con Stella Mastrangelo, que fue su asistente, y que es una gran traductora y una gran conocedora también de la literatura italiana, digamos discípula de Luce, decidieron que era importante publicar una nueva edición del Príncipe, hacer una versión bilingüe, traducirlo de nuevo porque no estaban satisfechas con las traducciones que existían, y hacer una edición crítica, digamos, para emancipar de alguna manera a Maquiavelo de la mala fama que lo rodea. O sea, se asocia a Maquiavelo con esta idea de que el fin justifica a los medios, y con una apología del ejercicio cínico del poder. Lo que muestra Luce Fabbri en esa edición crítica, en su muy erudita introducción y en las notas que hace a lo largo de la edición, es que, en resumidas cuentas, lo podemos resumir así: Maquiavelo describe, mas no prescribe. Es decir, las fechorías que Maquiavelo presenta de cómo tiene que actuar el príncipe para ejercer el poder no son una prescripción moral. No es que Luce Fabbri piense, no es que Maquiavelo piense que esto es bueno, sino que esto es lo que es. Entonces, por supuesto que Maquiavelo no es un autor anarquista, pero se puede hacer una lectura libertaria del Príncipe, en el sentido de que podemos ver cómo, a través del Príncipe, a través de la obra de Maquiavelo, cómo el ejercicio del poder va asociado con la actividad criminal. O sea, en ese sentido es un libro profundamente subversivo. Luego, claro, Luce Fabbri en la introducción explica por qué el Príncipe es al mismo tiempo un libro ambiguo. ¿Y por qué es un libro ambiguo? Porque Maquiavelo lo escribe a partir del regreso de los Médicis al poder en 1512. Maquiavelo fue, como todos sabemos, el secretario florentino. Que es el secretario florentino, fue el secretario de la República Florentina, ¿no? O sea, él no era monárquico, era republicano. Y cuando regresan los Médicis, lo encarcelan, lo torturan, padece todo tipo de represión, precisamente por su actividad republicana. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Después, sin duda, no es un ejemplo de valentía intelectual Maquiavelo, porque, por ejemplo, el primer capítulo del Príncipe, la dedicatoria, es una serie de
digamos, apreciaciones serviles hacia el príncipe, que le permiten, sin embargo, en todo lo que sigue, luego hacer una descripción absolutamente desencantada del ejercicio del poder, y eso es lo que nos interesa. Nosotros no somos los jueces de Maquiavelo, no nos interesa ver qué tanto fue coherente con sí mismo y con su experiencia como secretario florentino, sino nos interesa ver cómo desnuda el poder, ¿no? Entonces, la conclusión de Luce Fabbri es que Maquiavelo es un autor subversivo. Y también ella lo muestra diciendo otra cosa muy interesante. Maquiavelo nunca dice lo que no piensa, pero no dice todo lo que piensa. Entonces, nunca prescribe al pueblo de seguir al príncipe, de obedecer, nunca lo prescribe, nunca dijo que el fin justifica los medios, ya lo dije, ¿no? Pero además, ni siquiera en El Príncipe, que es el más ambiguo de sus textos, prescribe Maquiavelo al pueblo de obedecer al príncipe. Al contrario, muestra a través de su análisis cómo la única manera que tiene el príncipe de dominar al pueblo es a través del ejercicio del poder absoluto, ¿no? Entonces es un libro que, así, si lo leemos así, Maquiavelo es el fundador de la ciencia política, sí, pero no en el sentido como se suele interpretar de que es una moralista que separa la moral de la política. Él está con el pueblo, según la interpretación de Luce Fabbri, creo que tiene razón, ¿no? Él está con el pueblo y muestra cómo el pueblo es oprimido por el tirano que ejerce el poder de la manera como lo describe, que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, es una obra profundamente actual porque desenmascara la hipocresía del poder y muestra cómo el príncipe, para poder ejercer el poder, tiene que obedecer a una serie de leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, funda la ciencia política, muestra cómo el ejercicio del poder está asociado a esas prácticas, insisto. Sí, se puede ver en la introducción que hace Luce Fabbri de cómo ella dice, bueno, si nada más nos detenemos a detener el príncipe, es muy limitado el análisis que podemos hacer, ¿no? Y entonces ella lo pone, ¿no? Como parte de su objetivo es también ver el hombre en Maquiavelo y de ahí entender también obras anteriores como discursos sobre la primera década de Tito Livio, Sí, donde también pues él estudiaba un poco más esta idea de los romanos, sobre la polis, sobre la participación que se podía dar, ¿no? entre sí, el pueblo. sí. Sí, claro, lo que dice Luce Fabbri es que para entender a Maquiavelo como autor y su mundo y sus valores, hay que tomar en cuenta la totalidad de su obra y no El Príncipe, que es la obra más conocida, bueno, porque tiene esta descripción desencarnizada del poder, pero que tal parece, si uno no conoce a Maquiavelo, que él se adhiere, ¿no? a este tipo de práctica. Lo que hace Fabbri es mostrar a través del estudio de la obra y particularmente el discurso sobre la primera década de Tito Livio que no es así y bueno, la obra esta está dividida en dos partes, y en la primera parte fue escrita antes de 1512 y luego la publica él, me parece que en 1517, Maquiavelo, ¿no? O sea, ya después del regreso de los Médicis. Pero ahí usa Maquiavelo el recurso clásico de los humanistas del Renacimiento italiano, que es el de remontar a la República Romana para entender la realidad presente, ¿no? Entonces, bueno, estudia una vez más las relaciones de poder, pero en este libro particularmente desde el punto de vista del pueblo, de la revuelta, de las luchas que se dieron y luego las relaciones con la realidad de su tiempo, ¿no? Entonces, se puede decir que este libro, es lo que nos dice Luce Fabbri, está escrito desde el punto de vista del pueblo y El Príncipe está escrito desde el punto de vista del príncipe. Ahora, aún en El Príncipe, insisto, no está esta apología del poder que se le atribuye, sino está la descripción de cómo se ejerce.
y entonces, si leemos la totalidad de la obra y también su obra, por ejemplo, El asno de oro, también muestra, es una sátira del poder, ¿no? Entonces, el cuadro que resulta de Maquiavelo es muy diferente. Ahora, no es la única Luce Fabbri en proporcionar esta lectura, ¿no? En el posfacio que hago aquí al libro presentando a Luce Fabbri, cito a un gran poeta norteamericano, Kenneth Rexroth, que tiene un ensayo estupendo sobre Machiavelli que está publicado en una antología que publica acá el Fondo de Cultura Económica, en donde prácticamente Rexroth llega a la misma conclusión de Luce Fabbri, en el sentido que también él dice, Maquiavelo nunca pronunció la fatídica frase, el fin justifica los medios, sino que se la atribuyeron. Y entre los pensadores, digamos, importantes del siglo XX, podemos citar a Lefort, Claude Lefort, ¿no? Que también tiene varios estudios sobre Maquiavelo, Miguel Abençour, otro teórico importante que todavía vive, que ellos también emancipan, digamos, a Maquiavelo de esta tradición de la apología de la tiranía. Entonces es interesante porque no creo que ninguno de ellos conozca a Luce Fabbri. Luce Fabbri digamos, desarrolla su análisis de manera completamente independiente a partir también de su conocimiento de la tradición italiana, porque lo que ella muestra en su introducción es que, por ejemplo, en Italia, El Príncipe casi siempre fue un libro poscrito, ¿no? O sea, no se podía leer a Maquiavelo, y Maquiavelo era considerado un autor subversivo, precisamente por sus afirmaciones sobre la tiranía, ¿no? Luego, esta percepción cambió en el siglo XIX y se llega a la lectura que es la que prevalece hoy, ¿no? Del Maquiavelo como teórico del poder. Pero siempre existió otra tradición que leyó a Maquiavelo de otra manera, y también es interesante comparar a Maquiavelo con otros filósofos como Etienne de la Boétie, que es autor, bueno, murió a los 30 años, creo, o sea, murió muy joven de peste, entonces no pudo desarrollar su obra. Pero el discurso sobre la servidumbre voluntaria, ya lo cité, va en una dirección análoga. Luego está Spinoza, que es el filósofo de la libertad radical también, ¿no? Y que por su propio lado, digamos, llega a una crítica del poder que también es interesante y que es marginal respecto a la tradición de la filosofía occidental, ¿no? Claro, una también como dentro de las interpretaciones que hace Luce Fabbri es quitar esta idea de que es un teórico del despotismo, ¿no? Que no nada más se queda como un manual para el ejercicio del poder, y no nada más quedarse con esa interpretación del ser, ¿no? De la realidad, sino también ella va a enfatizar mucho el último capítulo del Príncipe, donde también reivindica esta parte del deber ser, ¿no? De la resistencia, ese análisis de los gobernados, ¿no? Sí, o sea, su interpretación del Príncipe se basa en que ella divide el libro en tres partes, ¿no? Que son, explica, entre sí contradictorios. La primera parte, ya lo cité, ¿no? Es esta introducción dedicada a Lorenzo de Medici, en donde hace una apología del poder, que luego es la que permite que se lea todo lo demás como se suele leer, ¿no? Luego está el cuerpo central, me parece son 23 capítulos, 24, en donde se despliega esta crítica del poder como la hemos intentado analizar, y el último capítulo también es otro registro, porque ahí también, digamos, se desliza en la obra de Maquiavelo la idea de que, digamos, la situación tan trágica de la Italia que a él le tocó vivir, que de alguna manera sigue así, de que, bueno, todas esas luchas de todo el mundo contra todo el mundo, ejércitos invasores y tal, entonces tal parece Maquiavelo en su pesimismo, porque es un autor trágico y pesimista, ¿no? Que prescribe como, ahí sí que prescribe, como y auspicia la llegada de un
príncipe que sepa unificar a los italianos contra los invasores. Entonces lo que explica Luce Fabbri es que esta parte también está en contradicción con la parte central del libro. Y ahora, bueno, insisto, como no somos los juzgadores de Maquiavelo, la parte que nos interesa a nosotros como hombres y mujeres del siglo XXI es la parte central del príncipe, que es esta descripción desencarnizada de los mecanismos de poder. La introducción y el último capítulo, pues son los que menos aportan a la realidad actual, ¿no? El primero porque, bueno, es un texto oportunista, pero se puede entender como una táctica que le permite luego decir lo demás, ¿no? O sea, y lo último es una utopía, es la idea de que puede haber un príncipe que lo resuelve todo, o sea, y entonces eso no nos interesa. Es un poco lo que dice Luce Fabbri. Sí, en este sentido, también yo creo que cómo podemos, bueno, nos puede indagar más sobre el pensamiento de Luce Fabbri, que también se explica a partir como de este contexto en el cual vivió a inicios del siglo XX en Italia, toda esta puerta al fascismo que se viene, y también cómo retomaría usted de las reflexiones sobre las dictaduras y el totalitarismo que realizó Fabbri para analizar nuestro presente. Sí, Luce Fabbri es una pensadora marginal extremadamente interesante y que no tiene el lugar que merece en la historia del pensamiento contemporáneo. Bueno, como decía al principio, ella es hija de un gran militante y activista anarquista que es Luigi Fabbri, y de alguna manera es la continuadora de la obra de su padre. Cuando ella llega a Uruguay hacia 1928 o 29, bueno, padre e hija empiezan a editar revistas en donde le dan cabida a las diferentes tendencias del anarquismo. Luego ella en 1936 es muy activa en la difusión de los documentos relativos a la Revolución Española y al mismo tiempo empieza a desarrollar una obra alrededor del fascismo italiano, un análisis del fascismo italiano, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, su obra es de alguna manera paralela a la de otra gran mujer que sí tiene reconocimiento, que es Hannah Arendt, ¿no? No creo que Luce Fabbri haya conocido, sobre todo en los años 30, al final de su vida, sí, vivió casi 100 años. No creo que haya conocido a Hannah Arendt, pero por eso mismo es interesante su análisis, porque el análisis del totalitarismo que nos ofrece es parecido al análisis de Hannah Arendt, en el sentido, por un lado, de analizar los puntos de convergencia entre el totalitarismo nazi y fascista y el totalitarismo estalinista. Y por el otro, también de no tener esta visión fatalista de la historia, ni como que si fuera una necesidad determinada por la historia, estos regímenes, y tampoco cae en la apología, tal vez Hannah Arendt puede de pronto deslizarse en una apología por ejemplo, de la sociedad norteamericana. Ella no lo hace, ¿no? O sea, es una crítica siempre desde el punto de vista libertario que hace al totalitarismo, en donde está implícita la cuestión de la lucha social, la cuestión de la posibilidad de acabar con el totalitarismo, ¿no? Y la Revolución Española es un momento central de su análisis, porque en Barcelona y en Madrid, en 1936, es el único lugar en la Europa de aquellos días en donde el fascismo es derrotado en la calle. Es el único ejemplo, ¿no? Y quien lo derrota es el movimiento libertario, la CNT. Y que luego la Revolución Española haya sido derrotada, esa es otra cosa, pues se le pusieron todos en contra, pero esto, como se dice aquí, lo bailado no lo quita nadie, ¿no? O sea, el hecho de que se haya podido derrotar al fascismo en la calle, esto es algo que queda como la posibilidad de derrotarlo, ¿no? Bueno, luego la conjura de las potencias no permitió que prosperara la revolución, pero
la alternativa al fascismo era la sociedad libertaria que está dibujada, digamos, en la corta experiencia española, pero que a pesar de todo es extremadamente significativa. Por ejemplo, en sus textos de Luce Fabbri sobre, de la época, ¿no?, sobre la Revolución Española, muestra cómo, a diferencia, por ejemplo, de la Revolución Rusa, donde los principales dirigentes eran intelectuales que no eran de extracción obrera, en la España libertaria de 1936, los principales dirigentes, Durruti, García Oliver, Santillán, era gente de origen proletaria y obrera, eran obreros tipógrafos, eran en el caso de García Oliver era mesero, incluso otros eran mecánicos como Durruti. Son gente que elabora una revolución y lo hace desde abajo y sin la necesidad de grandes intelectuales como Lenin o Trotsky para dirigirlos, ¿no? O sea, eso es lo que ella ve como alternativa al fascismo. Y sobre la actualidad de este análisis al contexto pues neoliberal y actual bajo el cual estamos, ¿cómo lo podría? ¿Qué reflexión nos ofrece? Del análisis del fascismo. Bueno, estamos en una época muy diferente, o sea, la historia sirve para entender muchas cosas, pero no podemos buscar todo en el pasado, ¿no? O sea, la realidad actual es muy diferente porque básicamente creo yo, pero una cosa muy sencilla, por el poder inmenso que tienen los medios de comunicación para manipular a la gente. Y sacarse de esto es muy difícil porque se ve, aquí en México se ve, uno va en las montañas de Oaxaca o Chiapas y aparece una antena parabólica, ¿no? O sea, la televisión llega a los lugares más remotos. Entonces, descolonizarse de este tipo de dominación no es nada fácil. Y esto no es un problema mexicano, ¿no? O sea, quien dominó la política italiana, Italia, el país de Maquiavelo, durante 20 años es un magnate televisivo, ¿no? Berlusconi. La dificultad que tiene, por ejemplo, Italia ahora de liberarse de este personaje siniestro nos da la pauta de la profundidad de este tipo de colonización. Por eso me parece que, por ejemplo, los situacionistas como reflexión sí nos ayudan mucho porque focalizan en la necesidad de retomar el control sobre nuestra vida, la posibilidad luego de cambiar el mundo, ¿no? Y es la diferencia entre la época actual y la época, digamos, de la primera mitad del siglo XX, cuando el partido se jugaba con otros jugadores, ¿no? O sea, todavía había un enfrentamiento entre dos bloques, ¿no? Uno ganaba o perdía. Y ahora es mucho más fragmentado, mucho más ambiguo y hay un poder. Paradójicamente estamos viviendo el triunfo del totalitarismo, entendido como totalitarismo mediático, que ya está en el análisis, por ejemplo, de Orwell, 1984, está esta idea del gran hermano que nos observa y esto es lo que tenemos que hacer ahora, acabar con el gran hermano, la televisión, que hasta hicieron un programa. Lo más irónico de todo eso es que hasta hubo un programa televisivo con este nombre, ¿no? O sea, nos toman el pelo hasta con nuestros clásicos. Bueno, pues creo que eso sería todo y pues queda a los podescuchas que pues esta invitación, ¿no?, a esta nueva relectura del Príncipe y no quedarnos con esta idea de, bueno, él fue como el fundador de la ciencia política donde el poder se separa de la moral, ¿no? Nada más sirviendo como pues a la utilidad, sino también viendo como esta nueva visión que desde el pensamiento libertario nos ofrece, ¿no? Sí, así es. La edición que hicimos en la UASM está agotada, pero se está trabajando la segunda edición. Sí, y es un libro
Es el único que tiene edición bilingüe y es relativamente económico. Me parece que en librería cuesta 140 pesos, ¿no? Cuando ahorita cualquier libro cuesta mucho más caro. Sí. Bueno, pues gracias, agradecerle otra vez a Claudio Albertani por la oportunidad de esta entrevista y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias a ustedes.